Empecé. Ok. Buenas, nosotros somos del grupo número 1 y le vamos a estar haciendo la exposición de gametogénesis, conversión de células germinales en gametos masculinos y femeninos. Mi nombre es Mergia Beatriz de Sarcántara y le estaré hablando de células germinales primordiales. Siguiente, por favor. Ok, el desarrollo empieza con la fecundación. El proceso por el cual el gameto masculino, el espermatozoide, y el gameto femenino, que es el ovocito, estos dos se unen para dar origen a un cigoto. Los gametos derivan de células germinales primordiales, CGP, que se forman por la estría primitiva durante el higo, como se puede observar en la imagen. Durante la cuarta semana, estas células comienzan a migrar desde el saco vitéligo hacia las gónadas en desarrollo, a las que llegan al final de la quinta semana. Las divisiones mitóticas se incrementan durante su migración y también una vez que llegaron a las gónadas. En su preparación para la fecundación, las células germinales pasan por el proceso de gametogénesis, que incluye la meiosis, para disminuir el número de cromosomas, y la citodiferenciación para completar su maduración. Como pueden observar aquí en la imagen, el embrión al final de la tercera semana, en la que se aprecia la posición de las células germinales primordiales en la pared del saco vitéligo, cerca del sitio en la que se insertará el cordón umbilical. A partir de este punto, las células migran hacia la gónada en desarrollo. Siguiente, por favor. Relaciones clínicas. Siguiente, por favor. Gracias. Células germinales primordiales y teratomas. Como pueden observar, los teratomas son tumores de origen incierto que a menudo contienen distintos tejidos como hueso, cabello, músculo, epitelio intestinal y entre otros. Se piensa que estos tumores derivan de las células troncales pluripotenciales, capaces de diferenciarse en cualquiera de las tres capas germinales o sus derivados. Cierta evidencia sugiere que la CGP que se desvían de sus rutas de migración de algunos de estos tumores, como pueden visualizar en esta imagen. Otra fuente pudiera corresponder a células epiblásticas que dan origen a las tres capas germinales durante la gastrulación. En esta imagen es teratoma orofaríngeo. Estos tumores pudieran derivar de la CGP o de las células epiblásticas. Ambas son pluripotenciales. Los tejidos contenidos en los tumores incluyen derivados de las tres capas germinales, como bien expliqué anteriormente, y estos pueden identificarse intestino, hueso, piel, diente y otras estructuras. Hasta aquí mi exposición, muchas gracias. Siguiente. Buenas, mi nombre es Jennifer Núñez Bruno y yo le estaré hablando sobre la teoría cromosómica de la herencia. Puede pasar al siguiente, por favor. Bien, aquí vemos esos autores de la teoría cromosómica, empezando por Mendel, quien realizó unos estudios de los guisantes y llegaron a la conclusión de que habían factores genéticos heredables en los guisantes, como en el color y en su textura. Puede pasar a la siguiente. Luego vinieron Sulton y Boveri en el 1902, quien a partir de la teoría de Mendel encontraron factores heredables en los cromosomas y estos los llamaron genes. Aquí podemos ver dos ejemplos de dos cromosomas y dentro de ellos se encuentran los genes.
También descubrieron que cada individuo de dos cromosomas siempre hay uno del padre y uno de la madre. Y estos se llamaron cromosomas homólogos. Aquí podemos ver dos ejemplos de ellos. También descubrieron los heterocromosomas y los autosomas. Siguiente. Luego de ellos vino Thomas Hunt Morgan desde 1902 hasta 1916, quien descubrió que los genes se disponen linealmente en el cromosoma. Aquí podemos ver un ejemplo donde se encuentran esos cromosomas linealmente. También descubrió la recombinación, lo cual es dos cromosomas del padre y la madre, y al combinarse se crea lo que es la recombinación. Listo. Puede pasar la siguiente a la otra persona. Buenas, mi nombre es Penélope Peña Rodríguez y les estaré hablando sobre la mitosis. Pasa la siguiente, por favor. ¿Qué es la mitosis? La mitosis es el proceso por el cual una célula se divide y da origen a dos células hijas con una carga genética idéntica a la célula progenitora. Cada célula hija recibe un juego completo de 46 cromosomas. Todos nosotros comenzamos siendo una célula y esto es bastante difícil de imaginar, pero es verdad. Y ahora hay alrededor de 100 billones de células en cada uno de nuestros cuerpos. Y cada una tiene que llevar un juego completo de instrucciones de ADN. Esto significa que cuando las células se dividen, todo esto tiene que ser copiado mediante algún proceso. Y eso es la mitosis, donde cada cromosoma tiene que ser convertido en un par. Y después estos tienen que separarse adecuadamente de manera que cada una de las células hijas reciban un conjunto completo. Antes de que una célula inicie la mitosis, el ADN de cada cromosoma se duplica. Durante esta fase de recopilación de cromosomas son extremadamente largos, se extienden en forma difusa por el núcleo y no pueden ser reconocidos en el microscopio de luz. La mitosis consiste en 5 fases básicas: la profase, la prometafase, la metafase, la anafase y la telofase. Siguiente, por favor. En la profase o profase temprana, la célula comienza a deshacer algunas estructuras y a construir otras. Así se prepara el escenario para la división de los cromosomas. Los cromosomas también comienzan a condensarse, enrollarse y contraerse, lo que hace más fácil separarlos después. Cada cromosoma queda constituido entonces por dos subunidades paralelas, las cromátidas hermanas, que se encuentran unidas por una región estrecha común a ambas, que se denomina centrómero. El uso mitótico comienza a formarse. También el uso es una estructura hecha de microtúbulos, fibras, que son parte del esqueleto, por así decirlo, de la célula. Su función es organizar los cromosomas y moverlos durante la mitosis. El uso crece entre los centrosomas a medida que se separan. El nucleolo también en esta fase es una parte del núcleo donde se hacen los ribosomas, desaparece. Esto es una señal de que el núcleo se está alistando para descomponerse. Siguiente, por favor. En la prometafase, que es la fase tardía de la profase, el uso mitótico comienza a capturar y organizar los cromosomas. Los cromosomas se condensan aún más en esta parte, por lo que están muy compactos. La envoltura nuclear se descompone y los cromosomas se liberan. El uso mitótico crece más y algunos de los microtúbulos comienzan a capturar los cromosomas. Siguiente. Durante la metafase, los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial y su estructura doble puede observarse con bastante claridad. Cada cromosoma está unido a microtúbulos que se extienden desde el centrómero hasta el centriolo para formar el uso mitótico. En esta etapa, los dos cinetócoros de cada cromosoma deben unirse a los microtúbulos de los polos opuestos del uso.
Antes de proceder a la anafase, la célula comprobará que todos los cromosomas estén en la placa metafásica con sus cinetócoros unidos correctamente a los microtúbulos. Esto se llama punto de control del uso y ayuda a asegurar que las cromátidas hermanas se dividan uniformemente entre las dos células hijas que se separan en el paso siguiente. Y si un cromosoma no está correctamente alineado o unido, la célula detendrá la división hasta que se resuelva este problema. Siguiente, por favor. En la anafase, las cromátidas hermanas se separan una de la otra y son jaladas hacia los polos opuestos de la célula. El pegamento proteico que mantiene junta a las cromátidas hermanas se degrada, lo que permite que se separen como se muestra en la imagen. Cada una ahora es su propio cromosoma. Los cromosomas de cada par son jalados hacia los extremos opuestos de la célula. Los microtúbulos no unidos a los cromosomas se enlojan y empujan para separar los polos y hacer más larga a la célula. Siguiente, por favor. Y por último, durante la telofase, cada célula hija recibe la mitad del material cromosómico duplicado, de modo que conserva el mismo número de cromosomas que la célula progenitora. El uso mitótico aquí se descompone en sus componentes básicos, se forman dos nuevos núcleos, uno para cada conjunto de cromosomas. Las membranas nucleares y los nucleolos reaparecen y los cromosomas comienzan a descondensarse y volver a su forma fibrosa. Muchas gracias. Ok, muchos saludos. Yo me llamo Johnny Núñez González y estoy presentando el tema de la meiosis. ¿Qué es? Bueno, la meiosis es el tipo de división celular que crea óvulos y espermatozoides. La meiosis tiene muchas similitudes con la mitosis porque prácticamente la meiosis se divide en dos fases. La meiosis 1 y la meiosis 2. En estas ambas fases, la meiosis presenta 4 subfases: la profase, anafase, metafase y prácticamente la telofase, pero lo presenta 2 veces. Vamos a ver un poquito más de qué se trata esto, más dentro de la exposición. La meiosis lo que prácticamente hace es, al igual que la mitosis, una división celular. ¿Pero división de qué? Prácticamente de los cromosomas, porque no podemos tener 92 cromosomas, tenemos que tener 46. Entonces lo que hace es que toma los 46 de la madre, los 46 del padre, lo divide en 2 y lo junta. Es prácticamente lo que hace la meiosis en ambas fases. En la primera fase, la célula se prepara para dividirse, se divide, y en esta también se da lo que es, voy a presentar un poquito aquí, la preparación del ADN. O sea, como ustedes pueden ver aquí, en la profase, es una célula diploide en la fase 1. Ya al final de la fase 2, la célula pasa a ser a una célula haploide, porque cabe resaltar que la meiosis también es, como otra pequeña definición, una división celular de células haploides. En la profase tenemos lo que es una célula diploide, los cromosomas están homólogos y forman pares. En la metafase ya los cromosomas empiezan a dividir. En la anafase se separan por completo y se ponen opuestos, y en la telofase son lo que se forman las células recién formadas haploides. Okay, entonces es como si tuviéramos 2 puños intrínsecos en la fase 1, y así termina la fase 1. En la fase 2 las células se separan, y eso es lo que vamos a ver a continuación. La fase 2 de la meiosis en realidad es un proceso bien sencillo. Okay, bien sencillo. Y es prácticamente eso, es una continuación de la fase 2, simplemente con la división de la célula haploide, y aquí en esta imagen no se ve, y la conclusión en espermatozoides y en óvulos. Al igual que en la mitosis, las células germinales masculina y femenina, espermatocitos y ovarios, terminan lo que cada uno en 23 y 23 y quedan 46. Eso es la meiosis. La meiosis es el proceso de división de células germinales, espermatozoide y óvulo. Muchas gracias.
Hola, mi nombre es Mayelin Isabel Peralta y yo les voy a hablar del llamado entrecruzamiento cromosómico. ¿Puede pasar? Vamos a citar un poco. Entonces, según el libro de Embriología Médica de Latham, el entrecruzamiento cromosómico son eventos traumáticos en el cual consiste en el intercambio de segmentos de cromátidas entre el par de cromosomas homólogos separados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de entrecruzamiento, hacemos una referencia a la meiosis. Entonces, la meiosis tiene dos etapas, como dijo mi compañero. Meiosis 1 y meiosis 2. Ambas etapas tendrán las mismas fases que la mitosis, o sea, profase, metafase, anafase y telofase. Entonces, es aquí en la meiosis 1 donde ocurre este entrecruzamiento. Entonces, ya que entendimos esto, podemos decir que el entrecruzamiento es prácticamente un proceso por el cual se intercambian el ADN, o sea, la información genética. Siguiente. Ok, entonces ahora tenemos una imagen donde nos muestra gráficamente cómo ocurre este entrecruzamiento. En primer lugar, se inicia el apareamiento, como lo muestra en la imagen A. En la imagen B, entonces, se llega a un apareamiento total. Y cuando ocurre esto, entonces, se empiezan a entrecruzar sus quismas. ¿Pero por qué se hace esto? Esto se hace para poder literalmente como intercambiar el ADN. Entonces, cuando se intercambia el ADN, que se hace la división, esta dan origen a dos células hijas. Entonces, estas células hijas se dividen a la mitad o se parten a la mitad, podríamos decir, y tendrán como resultado, entonces, este resultado tendrá como la información genética mezclada, como se muestra ya en la imagen G. Entonces, ¿por qué es importante este entrecruzamiento? Es importante porque nos ayuda a intercambiar los genes, o sea, a intercambiar el ADN, ayudando a preservarlo. También aumenta la variabilidad genética. Gracias a este entrecruzamiento es que nos parecemos a nuestros padres, pero no somos totalmente iguales. Puede pasar. Entonces, ahora tenemos la gametogénesis, que, como lo mencionaron al inicio, es la formación de las células sexuales. Aquí tenemos representado la gametogénesis y la ovogénesis. La gametogénesis está en azul, que inicia con 46 cromosomas, al igual que la ovogénesis, que está en rosa, y también inicia con 46 cromosomas. Entonces, en la primera división cromosómica, ambas, tanto la gametogénesis como la ovogénesis, tendrán 36 cromosomas. Entonces, en la segunda división tendrán 32 pares. Entonces, ambos procesos, ejemplo, la espermatogénesis tendrá como resultado 4 células. O sea, la célula precursora, la célula precursora, que es el espermatocito, dará resultado al final 4 células, o sea, 4 espermátides, y al final tendrá un espermatozoide. Entonces, en el caso de la ovogénesis, tenemos como célula precursora un ovocito, que dará como resultado entonces 4 células. Pero de esas 4 células, solamente una, que es el óvulo, va a ser como funcional. Entonces los otros 3 van a ser cuerpos polares que no se consideran funcionales. Siguiente. Ok. Entonces, ahora vamos a hablar de las anomalías cromosómicas. Las anomalías cromosómicas prácticamente podemos definirlas que son como la ausencia, la duplicación o la formación incorrecta de un cromosoma. Entonces, estas pueden ser de 2 tipos, que son numéricas
son numéricas y estructurales. Entonces, muchas veces podemos tener el número correcto de cromosomas, pero la forma o su estructura está configurada de manera incorrecta, o sea, como no debe de ser. Entonces, muchas de esas anomalías son incompatibles con la vida, como lo es. Muchas de esas son incompatibles con la vida, entonces lo que impide muchas veces que el feto nazca o que a los pocos días de vida se termine muriendo. Entonces, estas anomalías cromosómicas podemos asociarlas principalmente a la meiosis, ya que como habíamos dicho, ocurre este entrecruzamiento, entonces el jugar con los cromosomas y entrecruzarlos, cortarlos y intercambiar la información genética, esto puede crear un margen de error y hacer entonces que haya anomalías. Entonces, hasta aquí mi parte estoy. Muchas gracias.